nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Estamos en este cuarto domingo de Pascua que se llama el Domingo del Buen Pastor. Y es que veremos que el gran pastor es Cristo y por Él se entra en la vida eterna y veremos cómo Él es la puerta del redil, del aprisco que llama la Escritura. Y como las ovejas reconocen su voz. Y ahí hemos de ver si nosotros somos realmente ovejas del Señor o no. Y no solo los fieles, también los curas, los obispos. Si somos realmente pastores en el único pastor que es Cristo. Convocados por Él, nos disponemos a participar en la celebración en que se renueva su misterio pascual. Empezamos pidiendo perdón a Dios de nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has venido a llamar a todos los pecadores, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y declaró: con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías.
Al oír esto se le traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios. Pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban, sufriendo no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados, pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen.
El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas, y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti. La primera lectura, como siempre, en todo este tiempo de Pascua, es Hechos de los Apóstoles. Y en esta lectura de Hechos de los Apóstoles hoy vemos precisamente casi el principio, estamos en el segundo capítulo. Se nos dio parte de lo que era el gran discurso de Pedro a la gente después de haber recibido el Espíritu Santo. Y hoy es el final de este discurso y las consecuencias. Con toda seguridad conozca la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Bien, ¿qué responde la gente? Pues lo normal. Vale, todo eso, nos lo creemos bien. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay que hacer? Y entonces Pedro contesta: convertíos. Ese convertíos es cambiar de mentalidad radicalmente. O sea, pensar como piensa Jesús, cambiar la mentalidad. Normalmente se dice es cambiar de dirección, ¿no? Cuando se estudia para el carnet de conducir, al menos antes, se hablaba de esa conversión. La conversión era cambiar de dirección, dar media vuelta. Pues es eso, pero a nivel mental, cambiar de mentalidad y escuchar lo que Dios quiere y seguir lo que Dios quiere y lo creen y se descubre en la doctrina de Cristo. Convertirse, cambiar mentalidad y bautizarse. Y dice una cosa muy curiosa, dice: convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Aquí hay una de estas cosas que a la gente les cuesta de entender. De hecho, hay muchas sectas modernas de estos últimos 30 años y algo más también, que están bautizando así, en el nombre de Jesús. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. Y es no haber entendido nada de lo que dice San Pedro. Cuando dice San Pedro bautizar en el nombre de Jesús, quiere decir que no es el bautismo de Juan, sino que es el bautismo de Jesús, aquel que en el Evangelio al final se nos explica: id por todo el mundo y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo cristiano. Cuando solo se bautiza en el nombre de Jesús, no hay bautismo, es nulo, porque no es en el nombre, es como Jesús enseña. ¿Y cómo enseña? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo trinitario. Bien. Y dice: porque esta promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Y aquí entran muchos detalles, pero solo pongamos dos. El bautismo es para vosotros, el pueblo judío, pero también para vuestros hijos. Qué curioso.
en Hechos de los Apóstoles, cuando se convierten Cornelio y se convierte el carcelero y otros, ¿qué hemos de hacer? Convertíos y bautizaros, vos, tú y tu familia. Y todos los de la familia se bautizan. Y los niños también, para vosotros y para vuestros hijos. Ahora la mentalidad de estas sectas modernas es que no hay que bautizar a los niños. Pues sí, los niños también. Los niños que son hijos de familias cristianas se bautizan. ¿Por qué? Porque de esta forma entran en Cristo, a hacer parte de la gran familia cristiana que es el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y así podrán disfrutar de todo lo que, la gracia que Dios les dé. Bien, con estas y muchas otras razones los exhortaba y bautizan, dice, a unos 3.000. Vale. La segunda lectura es muy curiosa también por un detalle, que es, bueno, hay muchos detalles, pero si hacemos todos no acabamos hasta mañana. Dice: queridos hermanos, que aguantéis cuanto sufrís por hacer el bien, esta es una gracia de parte de Dios. Si esto no hubiéramos leído el texto y hubiéramos preguntado, ¿qué os parece el sufrir por hacer el bien? Y la mayoría hubiera dicho seguramente, una desgracia, porque el sufrimiento siempre es desgracia. Pero aquí, ¿qué es lo que en el fondo San Pedro quiere decir? Pues quiere decir en el fondo lo mismo que explicará San Pablo, mejor dicho, ya había explicado San Pablo en alguna de sus cartas, cuando dice que nos falta, ¿qué falta del sacrificio de Cristo? Nosotros hemos de aportar lo que falta al sacrificio de Cristo y en este sentido ser corredentores. ¿En qué sentido? Pues lo que falta es nuestra conversión y muchas veces el sufrir por Cristo. El sufrir por hacer el bien no es cosa mala, sino es una gracia de Dios. Y esto les cuesta muchísimo a la gente entenderlo por una razón especial, porque estamos en el mundo de la New Age. Y en el mundo de la New Age, que nos están metiendo por todas partes, sin nombrarlo así, que es una mezcla de budismo y espiritualidad sin Dios, en esa mentalidad lo peor es el sufrimiento. Es lo que piensan los budistas. ¿El budismo qué es? Es llegar al nada, al nirvana, que en el fondo es simplemente el dejar de sufrir, no pensar en el sufrimiento. La meditación, que no es como la meditación cristiana, que es llenarse de Dios. La meditación budista es vaciarse de sí mismo, del todo, quedar en el nada. Y eso es lo principal, no sufrir, sacarse el sufrimiento de encima. Claro que hay sufrimientos que no son deseables para nada, faltaría más. No es que nosotros seamos sádicos y masoquistas, ni muchísimo menos. Aquí se habla de ese sufrimiento por el bien. Es como aquel sufrimiento que diríamos por amor. Los padres sufren por sus hijos, sí, porque los quieren. En ese sentido es el sufrimiento que busca el bien del otro y que busca el bien que es Dios mismo. En esa búsqueda del bien, el hacer el bien, si se sufre por eso, bienvenido sea. Como Cristo sufrió la cruz, la muerte, la pasión, la muerte, por salvarnos a cada uno de nosotros. Ese es el sufrimiento, el del bien, el único que vale. Y en Cristo lo fue del todo, porque murió para salvarnos de nuestros pecados, pagó por nuestros pecados. Pero con que hay tantas cosas, dejamos esto y vamos solo al Evangelio, que es lo que más interesa hoy. Para entender el Evangelio hemos de entender cómo funcionaban los rebaños de la época. Los rebaños habían de dos tipos, pero eso no nos interesa ahora. Lo que hacían muchos rebaños los llevaban a los pastos de día y por la noche los llevaban al redil, lo que llama el aprisco de las ovejas. El que dice hoy, así lo pone el Evangelio, era el redil. Y allí había una puerta y había el vigilante. Y el vigilante vigilaba, ¿por qué? Pues porque había ladrones y porque había lobos. Así que se vigilaba de los ladrones y de los lobos.
y llegaba por la mañana los pastores, que normalmente dormían cerca si era por transhumancia, o si dormían en el pueblo se iban a su casa, si es que eran de los que quedaban fijos allí. Y venían por la mañana, y a primera hora de la mañana, como hacen todavía hoy en algunos sitios, silban o dicen una palabra que sus ovejas entienden, y allí hay mezclados varios rebaños, pero a la voz del pastor los que son de su rebaño salen y los siguen. Cogiendo esta imagen, que era típica de los pastores de la época, se nos da este texto de hoy. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, es ladrón y bandido. En la puerta estaba el vigilante, y este es el que dejaba pasar o no a los pastores, si eran pastores o no eran pastores. Pero si el que entra por la puerta es pastor de las ovejas, o sea, si el otro es ladrón o bandido, pero si uno le dejan entrar es que es pastor. Bien, después nos explica bien el texto. ¿Quién es la puerta? Es Cristo. Y aquí entra, Cristo es el pastor de la Iglesia. Nosotros diríamos, bueno, pero nosotros decimos pastores al Papa, a los obispos, a los sacerdotes. Y decimos sí, pero no. En sentido estricto, el pastor de verdad es Cristo. En un cierto sentido lo somos los pastores, porque Cristo dice, como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Pues bien, Cristo nos envía. Esto, si os acordáis, lo decía el mismo día de la resurrección por la tarde. Pues vale, nos envía a los sacerdotes, obispos, a lo que será el Papa, como pastores de la Iglesia. Pero hay una diferencia con Cristo. Cristo es el auténtico pastor, y los pastores solo pueden actuar en nombre de Cristo. Así que Él es la puerta, y los pastores solo pueden actuar, decimos, en su nombre y según Él. Y aquí viene el gran problema de los pastores. Y pongamos un ejemplo, porque salen Hechos de los Apóstoles también. Cuando San Pablo deja Asia Menor y cree que Dios se le pide, el Espíritu Santo le pide volver a Jerusalén, y él piensa que para morir, pero no, ya no será para eso al final, se despide de los obispos y de los sacerdotes que había dejado allí, en Asia Menor, lo que es la actual Turquía. Y les advierte, cuidado, yo me voy, pero de entre vosotros algunos se convertirán en lobos. Y a partir de esto y de otros textos, San Agustín hará un fantástico tratado, muy bueno, sobre precisamente el buen pastor. Y advertirá, cuidado con los falsos pastores. ¿Los curas son todos buenos? No. ¿Los obispos son todos buenos? No. ¿Los papas son todos buenos? No. Y pongamos un ejemplo. Cuando se escoge al Papa, se le escoge expresamente en la Capilla Sixtina. ¿Por qué? Y lo escogen justo debajo de la gran pintura del Juicio Universal de Miguel Ángel, que ocupa toda la pared inmensa, que es como la pared frontal que tenemos detrás entera. Bien, ¿qué hay en ese juicio? Está el cielo, infierno y purgatorio. ¿Quién hay en el infierno? Varios papas y obispos y sacerdotes. ¿Y por qué están en el infierno puestos ahí expresamente? Porque no porque te elijan papa te irás al cielo, por mucho que te llamen santidad. No por mucho que seas obispo te vas al cielo, porque aunque te llamen excelencia, o porque seas cardenal y te llamen eminencia, no. O porque seas sacerdote y te llamen padre o musén o lo que sea. Eso no lleva al cielo. Lleva al cielo la fidelidad a Cristo. Así que por muchos cargos que tengas, o eres fiel a Cristo o no te salvas. Esto me viene de aquí una anécdota que explicaba un cura ya mayor, ya muerto hace muchos años. Y decía, la gente no se da cuenta, decía así él, pero la guerra civil, ¿para qué sirvió realmente?
para que muchos curas fueran al cielo. Y uno dice, ¿cómo? Pues sí. Decía, algunos curas vivían tan mala vida que la guerra tuvieron que dar la vida por Cristo, y lo hicieron, y fueron mártires. Y entre los mártires había curas que eran muy buenos, pero muchos también que eran muy malos, pero que les dio Dios la oportunidad de convertirse y salvarse. Pues bienvenido sea la posibilidad de conversión y salvación. Bien, lo decimos porque cuando hablamos de los pastores, ¿cómo distinguir un buen o un mal pastor? El buen pastor ha de seguir a Cristo y ha de predicar a Cristo. Y lo que enseña la Iglesia, porque está puesto en nombre de Cristo y de su Iglesia. El mal pastor es aquel que no está en nombre de Cristo ni de la Iglesia, sino que se predica a sí mismo. Predica sus ideas, predica sus cosas, predica lo que a él le parece bien, su política, su sociedad, su lo que sea, pero se predica a él. Ese no es buen pastor, porque quiere llevar las ovejas de Cristo hacia él, cuando lo que hay que hacer es llevar las ovejas de Cristo a Cristo. Por eso hoy es domingo del buen pastor, que el buen pastor es Cristo, y con Cristo todos aquellos que trabajen para el reino de Cristo. Bien, pero también nos hablaba que las ovejas conocen la voz de Cristo. Y aquí tendríamos que hacer nosotros un examen de conciencia, cada fiel, empezando por los curas. ¿Conocemos la voz de Cristo? Tenemos aquel sexto sentido que le llamaban, en el fondo, era el ser iglesia, por lo cual cuando no habla Cristo nos damos cuenta que eso no es de Cristo. Le llamaban el sentido de la fe, ese sentido de la fe que tiene aquel que vive en gracia de Dios y que vive bien ante Dios, se da cuenta. Cuando le hablan de la verdad y de Cristo, o le manipulan en otras cosas que no son de Cristo, pero que parecen muy buenas y aparentemente para el mundo son estupendas, pero no son de Cristo. El cristiano ha de aprender a conocer la voz de Cristo. La voz que encontramos en toda la tradición de la Iglesia, que encontramos en la Escritura, que encontramos en el bien y en la verdad que Cristo enseña, ahí. Y el cristiano tendría que escuchar la voz de Cristo. Por eso leemos las Escrituras en todas las misas. Por eso explicamos las lecturas, para conocer a Cristo, para seguir a Cristo, para amar a Cristo. Y Cristo es la puerta de la salvación, solo en Él nos salvamos. Y aquí hay ese gran error de mucha gente que piensa, no, los que son fieles a su religión se salvan. No, solo Cristo es el único Señor y Salvador. Bueno, pero aquellos que son de otras religiones, si son buenos musulmanes, buenos budistas, ¿se salvarán? No. Les salvará si son fieles a su conciencia, donde Dios habla. Si ellos, esto es Gaudium et Spes, lo explica muy bien ese documento de la Iglesia. Cuando una persona que no ha conocido a Cristo, pero quiere vivir una vida en su conciencia recta y busca la verdad y el bien y es recto en su proceder, allí en su conciencia Cristo le habla. Y si es fiel a su conciencia recta, se salva, porque es Cristo el que le salva. No le salva el ser musulmán, no le salva el ser budista, no le salva el ser de la New Age, no le salva el ser ateo. Lo único que le salva es Cristo, por medio de esa conciencia recta. Pero yo también digo, y esto ya lo digo yo, no lo dice la Iglesia, si a nosotros nos cuesta tanto salvarnos, cuánto más a aquellos que no han conocido a Cristo. Pero Cristo es capaz de todo y de tocar incluso esas conciencias de los más alejados y de los que no han conocido para nada a Cristo. A nosotros nos toca escuchar su voz, seguirlo y amarlo, para poder tener en Él vida eterna.
Al recitar el credo, proclamemos con gozo el misterio pascual que es el núcleo de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios, que nos ha confiado el cuidado de Jesucristo, que nos ha confiado al cuidado de Jesucristo, su Hijo, el buen pastor, para que el Papa, los obispos y todos los que tienen alguna misión pastoral sigan las huellas de Cristo, que está en medio de nosotros como el que sirve. Roguemos al Señor, le rogamos hoy Dios. Para que los gobernantes en sus deliberaciones y decisiones estén siempre atentos a las verdaderas necesidades de sus pueblos. Roguemos al Señor, le rogamos. Para que nuestros jóvenes y los de los países de misión no tengan miedo a ser llamados por Dios y, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, respondan con firmeza y confianza a su vocación. Roguemos al Señor. Por todos, para que todos nos sintamos responsables de la solicitud pastoral de la Iglesia, roguemos al Señor. Para que todos nosotros sigamos con plena fidelidad y confianza a Jesucristo, sabiendo que Él es nuestro auténtico pastor y que solo por Él podemos llegar al Padre, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, que tu bondad y tu misericordia nos acompañen todos los días de nuestra vida, hasta que lleguemos a los pastos eternos, conducidos por tu Hijo Jesucristo, pastor y puerta del rebaño, que vive y reina por los siglos de los siglos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales, y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles,
cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están cielo y tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús, es un deleite para mí. Al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús, es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Bajando los montes, me ves, pastor fiel. Conoces mis manos, conoces mis pies. Cautivo en mis miedos, me pierdo de ti. Puerta siempre abierta de un solo redil. Contigo a mi lado ya no temo más. Por verdes praderas me llevas a andar. Confío mi vida, enséñame a
mis pasos, justicia y amor. Los cercos se abren liberado. Dame tu alegría, Señor, cárgame en tus brazos, guía tú mi senda, buen pastor, lléname de vida, reconozco hoy tu voz. Lléname de vida, reconozco hoy tu Oremos. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Aviso, recordemos, mañana es la patrona de Cataluña, la Virgen de Montserrat, siendo un día no festivo civilmente, no es día de preceptos, si no lo sería. Por eso es de esos días que al que pueda se le pide que vaya a misa, pero no es precepto ir a misa mañana. Así que las misas serán como los días normales, 7:30 de la mañana, 10 y 8 de la tarde. Recordemos jueves, como siempre, preparación y estudio de las lecturas del domingo, a las 20:45, tanto presencial como telemáticamente. Viernes 1 de mayo ya es festivo, no de preceptos, el día del trabajo. Sí, la Iglesia también pone San José Obrero, pero es memoria libre, hacerlo o no. Las misas solo serán siendo festivo, pero no de precepto. Misas solo a las 10 y 8 de la tarde. También es el día 1, viernes primero, es primer viernes de mes, habrá la adoración nocturna parroquial de 8:30 de la tarde a 10:30 de la noche. Ese día, ni mañana ni tarde, habrá la adoración normal, ya que es festivo. El sábado, como siempre, a las 10:30 habrá la devoción de los primeros sábados de mes y domingo día 3, es también primer domingo de mes, la colecta será especial para las obras parroquiales. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen domingo a todos, buena semana a todos y en nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina